Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo los incidentes de salud anómalos, los AHIs, un tema complejo que empezó sonando como el síndrome de La Habana. Exacto. Y tenemos bastante material, ¿no? Informes iniciales, estudios científicos, evaluaciones de inteligencia, de todo un poco. Sí, la idea es tratar de entender, de destilar lo más importante de este rompecabezas. Cómo surgió, qué sintió la gente. Ujú. ¿Cuáles son las teorías que chocan bastante entre sí? Y bueno, ¿en qué punto estamos ahora? Poner un poco de orden. Perfecto. Arranquemos por el principio. Finales de 2016, La Habana, Embajada de Estados Unidos. Justo cuando parecía que las cosas mejoraban diplomáticamente. Curioso, ¿verdad? Y los primeros casos fueron de gente de la CIA. Ajá. Y los síntomas empezaron como algo quizá no tan alarmante. Fatiga, náuseas. Sí, pero escalaron rápido. Hablamos de dolores de cabeza muy fuertes, mareos terribles, problemas de visión, ese zumbido constante en los oídos, el tinnitus, vértigo. Cosas bastante serias. Y luego estaba eso del sonido, ¿no? Mucha gente reportó escuchar algo raro o sentir presión justo antes o mientras empezaban los síntomas. Sí, eso alimentó mucho la idea inicial. Se hablaba como de una conmoción cerebral pero sin golpe, una sensación de daño sin trauma físico. Lo que, claro, en ese contexto, diplomáticos, agentes, pues apuntaba a algo externo, quizá un ataque. Definitivamente. Pero el asunto es que no se quedó en La Habana. Empezaron a aparecer casos en personal de EU y también de Canadá en otros países, China, Rusia, Austria. Y de ahí el cambio de nombre, a AHIs, Incidentes de Salud Anómalos, más general. Exacto. Hablemos de los síntomas porque ahí está una de las claves de la dificultad. Son increíblemente variados. Sí, eso dicen todas las fuentes. Desde esos episodios agudos que describías hasta cosas crónicas. La famosa niebla mental, fatiga que no se va, problemas de equilibrio. Una variabilidad enorme. Ya desde 2019 los CDC, los Centros de Control de Enfermedades de EU, decían que era muy difícil definir un caso estándar. Y estudios más nuevos, como los del NIH, los Institutos Nacionales de Salud de 2024, ¿qué encontraron? Bueno, encontraron mucha fatiga, TEPT, trastorno de estrés postraumático y depresión. Y un dato que llamó mucho la atención, ¿Cuál? que el 41% de los estudiados cumplían criterios de trastornos neurológicos funcionales, los FNDs. O sea, para entenderlo fácil, como si el software del sistema nervioso fallara, no el hardware. ¿Algo así? Es una buena forma de verlo, sí. Los síntomas son totalmente reales y pueden ser muy debilitantes, pero vienen de una disfunción en cómo opera el sistema, no de un daño estructural que veas en una prueba. Claro. De hecho, esos mismos estudios del NIH no hallaron pruebas claras de lesión cerebral en las resonancias magnéticas. Y eso choca con algunos estudios previos más pequeños. Entiendo. Entonces el diagnóstico es complicado. Se basa mucho en lo que cuenta la persona y en descartar otras cosas. No hay un marcador biológico claro. Exactamente. Y esa falta de pruebas objetivas nos lleva de cabeza al lío de las teorías sobre la causa. La más famosa quizá, energía dirigida, microondas, radiofrecuencia. Ajá. Las Academias Nacionales de Ciencias de EUSU dijeron que era la más plausible en 2020, al menos para esos síntomas agudos del principio. Cierto, pero esa teoría ha recibido muchos golpes. Científicos del grupo Jason dijeron que no había pruebas. La propia inteligencia de EU, la ODNI, dijo en 2023-24 que era muy improbable para la mayoría de los casos. O sea que no la descartan del todo para algunos pocos, pero para la gran mayoría sí. Algo así. Además, lo que encontró el NIC sobre los FDDs y la falta de lesión en resonancias, pues no encaja muy bien con un arma de microondas. Y Canadá, por su parte, concluyó que no fue un ataque extranjero contra su gente. Bueno, si la energía dirigida genera tantas dudas, ¿qué más hay sobre la mesa? Se habló de factores psicogénicos, ¿no? Estrés, sugestión. Sí, se ha considerado. El estrés crónico en esos trabajos de alta presión, el ambiente. Los hallazgos del NIC sobre FDDs, TPT, depresión, podrían ir por ahí, pero es un tema delicado. Claro, porque suena a minimizar lo que sufre la gente.
Exacto, y ha habido críticas por eso. Además, ¿cómo explica los primerísimos casos antes de que todo esto se hiciera mediático? Quizá juega un papel secundario o interactúa con algo más, no se sabe bien. Y causas ambientales. En Cuba se habló de pesticidas por la fumigación del Zika. Se miró, pero las academias nacionales lo vieron improbable. Canadá tampoco encontró un peligro ambiental claro. Y luego está la pregunta, ¿por qué solo afectó a extranjeros y casi nada a la población local? Raro. Queda lo del ultrasonido, o armas sónicas, por los ruidos que algunos escucharon. Esa teoría perdió bastante fuelle. Algunos de esos sonidos grabados en La Habana resultaron ser grillos. Grillos. Sí, grillos locales con un canto muy particular. Y médicamente, hay mucho escepticismo sobre si el sonido, por fuerte que sea, puede causar síntomas neurológicos tan complejos. Una cosa es oír algo raro y otra que eso te cause la enfermedad. Entiendo. Vaya lío de teorías. Y las investigaciones oficiales tampoco ayudan a aclarar, ¿verdad? Mencionabas a la ODENI. Sí. La inteligencia de EEU dice, muy improbable un adversario extranjero para la mayoría de casos, aunque dejan una puerta abierta, con baja confianza para que un arma se usara en muy pocos casos específicos. Pero el Congreso de Estados Unidos dice otra cosa. Totalmente opuesta. Informes del Congreso aseguran tener pruebas fiables de un adversario en algunos casos y critican duro la evaluación de la inteligencia. Y súmale los resultados científicos contradictorios y la conclusión de Canadá. El panorama es un caos. Mientras tanto, el impacto ha sido real. Tensión geopolítica, Estados Unidos-Cuba, sospechas hacia Rusia. Y sobre todo, el impacto humano. Gente con síntomas crónicos, debilitantes, más la carga psicológica de no saber qué tienes y a veces sentir que no te creen. Eso llevó a la Ley Habana para compensarles y a cambiar protocolos médicos en las embajadas. Y a día de hoy, 2024-2025, ¿dónde estamos parados según lo último? Pues la incertidumbre sigue ahí. La tendencia parece ir hacia explicaciones con múltiples factores, quizá una mezcla. Un posible detonante inicial desconocido en algunos, condiciones previas de la persona, el estrés del trabajo, el desarrollo de estos trastornos funcionales. Pero sin descartar del todo que haya una causa única para un grupito de casos. Exacto, no se cierra ninguna puerta del todo. Ahora mismo el enfoque práctico, como dicen las guías del Departamento de Defensa de 2025, es manejar los síntomas y apoyar a la gente afectada lo mejor posible. Hemos recorrido un camino largo, ¿eh? Desde esos inicios misteriosos en La Habana, pasando por todos estos síntomas, teorías que chocan, investigaciones que no se ponen de acuerdo, hasta el impacto real que ha tenido. Una historia muy compleja. Muy compleja y sin un final claro todavía. Y quizá esa es la reflexión que nos dejan las fuentes, ¿no? Lo difícil que es encontrar causas claras cuando se mezcla la salud, la ciencia, el estrés personal y la política internacional. Sí, ¿qué nos enseña todo esto? Pues quizá sobre la naturaleza de ciertas amenazas modernas que son difíciles de definir, o tal vez sobre los límites que tenemos ahora mismo con nuestras herramientas científicas y de inteligencia para entender fenómenos que simplemente no encajan en explicaciones fáciles. Un verdadero enigma.